La desinformación no es un tema que salga de coincidencia, no es un fenómeno que se haya originado justamente porque existe un debate real, un debate auténtico en las redes sociales respecto, por ejemplo, en este caso, de lo que son las elecciones, a lo que son las diferencias auténticas políticas que puedan existir en el país. La desinformación tiene por atrás todo un plan que nosotros como Bolivia Verifica hemos ido siguiendo muy de cerca y sobre todo hemos detectado durante las elecciones generales del 2025. Sin vueltas queda todo claro, palabras que van. Oh, oh, oh. Y estamos aquí con Marcelo Blanco y también con Ana Lucía Velasco, que es politóloga y que también es experta en polarización y en estos temas, para hablar justamente de todo este fenómeno de desinformación electoral. Y queremos decirte, Ana Lucía, bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, con Marcelo vamos a hablar de todos los hallazgos que hemos encontrado desde la primera y la segunda vuelta en las elecciones generales, de todas estas cuentas que están en redes sociales, en algunas redes sociales más, en otras menos, que tienen esta planificación que está por detrás sustentada en lo que es el fenómeno de la desinformación. A ver, Marcelo, ¿cuáles son los primeros hallazgos que tenemos nosotros? Perfecto. Mira, para comentar a todos, en Bolivia Verifica hemos identificado alrededor de unas 80 o 100 cuentas en las anteriores elecciones que han compartido al menos un contenido desinformante. Bien, lo podemos ver como un caso tal vez aislado o tal vez como algo estructurado. Entonces ahí te queríamos también consultar tu visión al respecto. Mira, y después de eso, después de estos 80 a 100, hemos detectado 17, en las últimas elecciones 17 que han compartido de 2 a más contenidos, que ahí así nos hace pensar algo estructurado. Por ejemplo, te comento, hay una cuenta que casualmente ha desinformado en las elecciones presidenciales, pero también en estas actuales, que se llama informante.x. No es una X, sino X literal. Y ellos lo que han usado es montaje e inteligencia artificial. O sea, todo su contenido falso en ambos casos ha sido montajes e inteligencia artificial, ya sea para desvirtuar a algún candidato o para generar falsas alianzas. O en el caso de Doria Medina, decir que él en un audio ha admitido que ha comprado encuestas. Bien. ¿Tú notas que estas pueden ser tal vez prácticas recurrentes o cómo lo analizas? Sí, creo que es importante saber que siempre la época electoral va a traer, es un momento que tiene muchos incentivos para la trampita, digamos, ¿no? Las elecciones son como una especie de competencia y nunca va a faltar el que quiere, digamos, burlar la competencia, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos tenemos que esperar que va a haber eso, es normal y va a subir en época de elecciones. Pero además el ecosistema informativo en el que estamos ahora es pues una locura, ¿no? Es tan fácil hacer un deepfake, es tan fácil, eh, digamos, generar información falsa y difundirla casi a costo cero, ¿no? Que hay muchas motivaciones que pueden estar detrás. Estoy segura que muchas de ellas sí son directamente políticas, ¿no? De cómo hago quedar mal a mi contrincante, cómo, claro, aprovecho, digamos, este caos informativo para jalar agua a mi molino. Y también te puedo apostar que hay de gente que le gusta el caos. Hay, hay un, hay un caso súper interesante en Estados Unidos en unas elecciones en Kansas, que las elecciones se estaban llevando así perfectos, todo muy bien, hasta que alguien tuiteó, acabo de ir a votar y acabo de destruir toda una ánfora de votos, ja, 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 vas a perder, no me acuerdo cuál era el candidato de esa época, ¿no? Se armó un escándalo gigante, las elecciones casi, digamos, la legitimidad de las elecciones se ha visto en juego. Y cuando lograron rastrear a la persona y lo encontraron a quien tuiteó, era un adolescente, creo que de 16 años, que no tenía más de 20 seguidores en Twitter. Y cuando le preguntas por qué has hecho eso, quería molestar. Ah, ¿verdad? Claro, porque de repente tienes una cantidad de atención Claro. que hay gente que la puede aprovechar políticamente, con seguridad existe, y hay gente, como te digo, que le gusta el caos. Y eso es lo difícil de navegar estas épocas y estos ecosistemas informativos. En todo caso, Ana, hay, por ejemplo, fenómenos en el país arraigados con este tipo de caos. Se me viene a la mente lo que pasó el 2019, Ajá. donde realmente el caos político ha llegado tal vez al punto de ebullición más alto. Y, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en investigación con Provo desde el Observatorio Digital, un observatorio digital en Venezuela donde se ha hecho escucha social, justamente de todos estos discursos que salen. En el caso que tú nos dices, por ejemplo, estamos hablando de la broma de un teenager, ¿no es cierto? Pero el 2019 las narrativas han crecido, pero a un nivel muy grande. Y obviamente veníamos arrastrando cosas del referéndum del 2016, todo este discurso pesado del MAS.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las narrativas en este caso sí tienen un fundamento fuerte de una carga política que ha tenido casi 20 años bien, digamos, esquematizada en redes sociales, como ha sido todo el aparato que tenía el movimiento al socialismo, antes de perder una elección prácticamente el 2019 o de quedar fuera, y bueno, el último fiasco de 5 años, por ejemplo. Claro. Sí, cuando ya las motivaciones son políticas, creo que hay que entender una cosa clave de nuestra época. Esto lo explica bien un historiador que se llama Yuval Noah Harari, es súper conocido, y te dice, en el siglo XXI, la censura no pasa por silenciar voces, pasa por inundar el espacio público de un montón de información irrelevante para que la gente ya no pueda saber qué es verdad y qué no es verdad y que se deje llevar por su sesgo de la confirmación, que es una cuestión súper humana y súper normal, pero así censuras, y yo estoy segura que ustedes lo sienten mucho desde Bolivia Verifica, porque cuando tú quieres dar una voz que está basada en investigación, que digamos es información verificada, se desaparece en un mar de memes, bromas, información malintencionada y no llega, no porque ustedes no tengan una voz o un canal para sacar esa voz, sino porque se inunda, se pierde en ese mar, ¿no? Entonces, la forma de la censura del siglo XXI es muy distinta a la censura del siglo XX y XIX, donde literalmente agarrabas voces disidentes y las metías a la cárcel, presos políticos, a exilio. Ahora la mejor forma, más fácil y más barata inclusive de censurar, es inundar a las personas de información irrelevante, ¿no? Em, y así es como creo que se está jugando el juego político ahora. Si yo quiero que mi narrativa sea la reinante, mejor me va a salir apagar las otras narrativas o sea, van a estar más preocupados desmintiendo cosas, no, no es lo que yo he dicho, no, no era así, esa foto es falsa, que en plantar su narrativa, ¿no? Entonces, en esa guerra, la mejor forma de censurar es más bien inundando a la gente de información. Solo un dato para que la gente lo sepa igual, porque el estudio que hemos hecho con Provox en Venezuela está en nuestra página web en Bolivia Verifica Elecciones, justamente el fraude como una bandera, como una narrativa. Estamos hablando de 3.612 menciones clasificadas como fraude y ataques institucionales al órgano electoral y se han centrado sobre todo los días de las votaciones, la primera y la segunda vuelta, incluso en la segunda vuelta creo que ha habido una manifestación, ¿no? Fraude, fraude. Sí. Estamos hablando casi de 782 menciones, digamos, del término fraude electoral que estaban insertas en estas publicaciones que vienen de todo lado, ¿no es cierto? Tú estás hablando de ese ruido donde la gente está al medio y está tratando de tener algo claro, pero hay narrativas como estas del fraude que son sensibles de Bolivia, son muy sensibles. Exactamente. Y es a propósito, ¿no? Sí, y bueno, sobre esto último que mencionabas, creo que sí, la gente va mucho yo le diría tal vez al morbo, ¿no? Prefieren irse al chisme, ¿no? Y ahí dejar de lado las propuestas reales, ¿no? Me llamaba la atención lo que mencionabas de Estados Unidos, porque sí, en la última campaña de Trump, sí nos ha llegado, como tal, no tanta desinformación, pero sí ha llegado el eco de que él ha usado mucha desinformación para lograr captar la atención de la gente y finalmente ganar, ¿no? También el tema de la polarización que nos mencionabas. Bueno, Bolivia Verifica nace en 2019, entonces, y a raíz de precisamente de los conflictos. Entonces, no hay datos que tengamos oficiales de antes, ¿no? Pero desde mi manera de ver, puede que me equivoque, creo que desde es ese momento en el que se ha empezado a agudizar, ¿no? El tema de la polarización. Pero no sé si tú lo has visto del mismo modo, o tal vez antes igual existía esta desinformación y polarización. Sí. ¿Cómo lo has visto esto? En la historia en general del mundo, la desinformación es una herramienta política que se ha utilizado siempre, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos es en la Segunda Guerra Mundial, para el Holocausto, hay esta desinformación de esta teoría de la conspiración, de que hay élites judías que querían controlar el mundo, entonces un poco en base a esa desinformación se justifica después el Holocausto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, la desinformación como una herramienta política es tan antigua como la política. El problema es de que las reglas de juego como vivimos hoy en día han cambiado el juego por completo, ¿no? Claro. Em, cómo funcionan las redes sociales, la cantidad de información a la que tenemos acceso y la dificultad que es para una persona que no tiene un entrenamiento fuerte en yo qué sé, inteligencia emocional y pensamiento crítico, no caer en lo que tú dices, ¿no? Porque es muy humano caer en el morbo. O sea,
a veces criticamos y decimos, ay, la gente, qué ignorante, pero la verdad es que es muy humano. No dejarte llevar por el chisme, no dejarte llevar por el morbo. Le estamos pidiendo, le estamos como transfiriendo la responsabilidad a las personas de hacer algo que debería haberse controlado primero en las instituciones. El problema es cuando las mismas instituciones se dan cuenta que si juegan este juego, también puede servirles, o cuando no hay instituciones fuertes que puedan hacer nada al respecto y queda, por ejemplo, en manos de lugares como Bolivia Verifica, hacer algo tan grande como establecer una verdad fáctica, digamos, ¿no? O sea, ahí yo te quería consultar igual. ¿Cómo has visto casos, así como has mencionado del niño, has visto otros casos en los que se pueda detectar quién es la persona que está detrás de esta narrativa falsa? O por ahí si hay algún caso en el cual algún político o candidato ha sido detectado con esto. ¿Por qué te digo nosotros en este tiempo que hemos identificado esa información? Solo ha habido un caso que hemos sacado una investigación al respecto el año pasado en el que hemos documentado y hemos identificado que sí, había una persona con nombre y apellido que ha pagado alrededor de 15,000 bolivianos en Facebook, netamente en Facebook, para desinformar y para atacar a Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿no? Sí. A través de dos cuentas falsas, ¿no? Y paralelamente pagaba para promocionar a otro candidato, ¿no? Ya. Entonces, ese es el único caso documentado que hemos identificado. Otros ya no nos ha sido posible por la privacidad que te deja las redes, ¿no? Exacto. ¿Has visto que ocurra algún caso similar en otro país? Y esa es una cosa bien loca, porque claro, depende de los niveles de inteligencia que tenga el Estado para poder hacer estas pesquisas. Y, digamos, en el caso particular que yo les contaba, como era una cuenta de un chico que, digamos, era su cuenta, fue fácil como llegar a él, pero sí pasa mucho de que la gente abre cuentas con nombres falsos, con identidad falsa, y es muy difícil llegar a quién es el dueño de, digamos, ¿no? Hacer esas pesquisas de información y de inteligencia digital ahorita depende también de la capacidad misma del Estado, que como sabemos en Bolivia es limitada, ¿no? Pero más allá de eso, la macana es que entras como una especie de bucle de cacería de brujas, ¿no? Intentando buscar, digamos, siempre al culpable, que siempre va a ser más rápido que el quien le está persiguiendo. En la desinformación, ese es uno de los dilemas más difíciles, ¿no? La desinformación siempre viaja más rápido En la verificación. que la verificación. Entonces, mientras tú te dedicas a verificar una noticia, salieron otras 7, y esa es justamente la trampa, que mientras tú pierdes el tiempo verificando, ellos pueden moverse más rápido, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso el trabajo de la verificación, pero hay que pensar, claro, una escalita más arriba, ¿no? ¿Cómo hacemos para que también seamos ciudadanos del siglo XXI y pensemos que las habilidades que se necesitan para sobrevivir en esta época, quizás no las necesitábamos antes, pero las tenemos que desarrollar ahora? Antes, por ejemplo, ver el sello de una cadena de noticias con buena reputación era lo único que necesitaban saber para creer en eso. Ahora es tan fácil copiarla que lo que le servía a nuestros padres o le servía a nuestros abuelos ya no nos sirve pues a nosotros, ¿no? Entonces, ese es un poco el dilema de lo rápido que avanza la tecnología. Y le agarras el truco y ha cambiado, ¿no? Y otra vez tienes que volver a actualizarte, digamos. Y ahora justamente lo que menciona Marcelo es, hemos identificado a alguien, ¿no? Por nombre y apellido que ha hecho el pago, pero también sabemos que mucho del manejo de la desinformación viene de años y tenemos también muchos actores, digamos, detrás de redes sociales identificados ya con una ideología política. Vamos a hablar de minutos de eso, pero primero queremos presentarles un minutito de nuestra cápsula, por favor, de alfabetización mediática. Sin vueltas queda todo claro. La trata de personas se esconde detrás de las pantallas. No busques a un secuestrador con máscara. Es una oferta de trabajo o amistad demasiado buena para ser verdad. Si un desconocido te promete un trabajo soñado, un viaje o una beca sin esfuerzo, desconfía al 100%. Los traficantes usan estas promesas para aislar a sus víctimas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, envíes tu pasaporte, tu cédula ni tu información bancaria a un contacto digital que no has verificado antes fuera de la red. Quien controla tus documentos, controla tu libertad. Configura la privacidad de tus redes. Limita quién puede ver tus publicaciones y dónde estás. Habla con tus amigos y tus familiares sobre estas tácticas. Y mantente en contacto con ellos si vas a aceptar una oportunidad que requiera moverte. Si ves algo sospechoso o te sientes incómoda en una conversación, bloquea, denuncia y busca ayuda.
La prevención comienza con la información. Bueno, retomamos de donde hemos dejado y estamos hablando justamente de todas estas cuentas desinformantes que son como una institución ya en redes sociales que se dedican justamente a hacer esto, a desinformar. Hablábamos de la identidad, de cuando se puede encontrar a alguien, Marcelo lo decía, podemos identificar por los pagos, por toda la trazabilidad que se hace en redes sociales, de quién está detrás de esto. Muchas veces se puede, no se puede, pero hay gente que se identifica de forma deliberada. Y además tenemos una cultura en Bolivia, creo, Ana, porque son 15, 20 años de que el gobierno del MAS ha hecho esto como una institución. Ahí tenemos, por ejemplo, el nombre de los guerreros digitales que han sido, no son identificados, todos no los conocemos de frente, algunos y otros no, pero este armado, este aparato institucional digital, si quieres, lo podemos poner así, tiene nombre, apellido y está identificado. Nosotros hemos hecho un estudio que justamente ha salido en diciembre, terminando a las elecciones, donde hemos identificado hasta 7 cuentas que han pasado a apoyar a Evo Morales, que ya básicamente para esa época y ahora también ya es un actor político que está como que en segundo plano, han pasado a apoyar, por ejemplo, al actual vicepresidente Edman Lara. Entonces, en este caso, evidentemente ya sabemos cuál es la línea, pero también hay un aparato por detrás, no solo lo que se publica, sino también lo que se reacciona, lo que se comenta. No es solamente publicaciones, es como toda una estructura donde la gente fácilmente a veces cae en discusiones que en realidad no son reales, la vale el término, ¿no? Exactamente. No son reales, pero interpelan algo en las personas y ahí es donde hay este ganador del Nobel, Daniel Kahneman, que ha escrito este libro, Pensar rápido, pensar lento, ¿no? Y ahí identifica súper bien que el cerebro tiene 2 sistemas. El sistema 1 es el que reacciona, ¿no? Como que dices algo y salto. Que es porque en la época que éramos cazadores-recolectores teníamos que reaccionar si veíamos un león, entonces no podíamos pensar, oh, ¿qué clase de león será esta? Nos comían. Exacto. Y eso es lo que el algoritmo y ese tipo de conversaciones genera. Te prende el sistema 1 porque dices, no, ¿cómo es posible que alguien piense eso, diga eso? Y te mete a la conversación y lo único que hace es darle más visibilidad a esas cuentas, ¿no? Em, de fondo yo creo que lo que está hay un dilema. Cuando todo el mundo hace algo, es bien difícil que tú no participes, aunque sepas que está mal, ¿no? Y eso es como un sesgo psicológico que tenemos, que hay que ser un monje budista o hay que ser una persona, digamos, con mucha disciplina para no caer en eso. El ejemplo que no tiene nada que ver con este tema, pero tal vez ayude. Yo sé que dar celulares a los niños está mal, ¿no? Pero si en su colegio todos tienen celular, de repente va a ser bien difícil para mí que mi hijo no tenga el celular. O cómo le digo no. O como le digo, no, Claro. no va a poder adaptarse a lo que están haciendo sus amiguitos, pero yo sé que eso está mal, ¿no? Entonces, ir en contra de la corriente es siempre difícil. Yo sé que debería darle mejor alimentación, pero todos en los picnics les piden papitas fritas, entonces ser la que lleva manzana va a ser para que mi hijo plumee, digamos, ¿no? Claro. Trasladado a esto, si la forma de hacer política ahora es generando desinformación, es promoviendo el morbo, es, ¿no?, activando el sistema 1, aún los actores políticos que dicen eso está mal, si no juegan el juego, se van a quedar fuera. Están fuera automáticamente. Exactamente. Entonces ya se ha convertido en una especie de círculo vicioso en el que aunque tú tengas la conciencia de que eso está mal, necesitas que como un sistema, como tú dices, que no sea solamente uno que sea el valiente que diga, yo no voy a hacer esto. Tiene que haber una respuesta más estructural y ahí es donde está lo difícil, ¿no? Hay un apunte, se me ocurre ahorita. Si no entrar al juego te deja fuera, ¿cómo explicamos el fenómeno de Rodrigo Paz? Hay manglares que lo soportan, aunque no lo quieran aceptar. Claro, y totalmente. Seguramente ha sido parte lo que ha ayudado a conseguir los votos que han conseguido. Y Rodrigo Paz, tal vez por otro lado, ha ido viralizando otro tipo de contenido que también termina, tal vez no necesariamente desinformando, pero actuando en este sistema 1 que digo que es generar reacciones emocionales, ¿no? Hoy en día, si quieres ser el candidato que va a hablar de propuestas, temas racionales, gestión, burocracia, vas a perder. Y es duro, ¿no? eso es durísimo. Y eso lo estamos generando nosotros como ciudadanos, porque premiamos y damos voto al que hace el espectáculo y le quitamos el voto al que no lo hace, ¿no? Pero de nuevo, es así un poco como el huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? Que cambie el sistema y que alguien norme estas cosas para que podamos, digamos, tener mejor elecciones más transparentes en el sentido de cómo funciona la información,
tiene que venir desde las instituciones, desde el TSE, desde el órgano electoral, Claro. o tener que venir desde la misma ciudadanía, es el huevo o la gallina. ¿Dónde empezamos? Por el punto es de que ahorita el ciclo vicioso está, digamos, en turbo. Claro. ¿Cómo lo agarras? Y mira, sobre esto, lo que mencionabas de que la desinformación ya es como que se ha normalizado en las campañas, ¿no? Evidentemente, no es como que un lado nomás desinforma y el otro no, ¿no? O sea, es general, todos los candidatos buscan. Tal vez no sabemos, no podemos decirlo de manera directa porque no podemos comprobarlo, pero sí hay cuentas que tienen su nombre y amparándose atacan al rival, ¿no? Ujú. Ahí hemos detectado, por ejemplo, que apenas acabó la primera vuelta, se anuncia quedaron primero Rodrigo y Herman Lara, y al día siguiente ya empieza a salir desinformación sobre ellos, ¿no? Pero lo que antes no había, antes debió haber una, ¿no? Una de 50. Entonces, pero ahí noto algo, hemos visto algo bien curioso, y es que usan mucho el nombre de Bolivia en los nombres, ¿no? Te menciono algunos, por ejemplo, una cuenta Noticias Bolivia, otra Bolivia Libre con Tuto y JP, Bolivia al Instante, después hay Bolivia es mi vida, Bolivia News, Bolivia dijo no. Bolivia dijo no, que incluso esta específica, que quería dejarlo al final, Bolivia dijo no, es la que ha compartido más contenidos informantes y todos han compartido tal vez 2 o 3, esta lo ha hecho 7 veces. Y todos son en contra de Rodrigo Paz, Herman Lara y a favor de Tuto y JP, ¿no? Ahí incluso uno pensaría, ¿no? La construcción de Bolivia dijo no, relacionarlo con... El 22. no, tal vez por ese lado ha ido que le han puesto el nombre, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿puede ser que influye en algo poner el nombre de Bolivia tal vez? ¿O lo han querido tal vez poner algún estigma social, político detrás? ¿O cómo lo ves? ¿O mucho? Es bien loco el algoritmo. Es casi como un ser en sí mismo, digamos, ¿no? Se empieza como que a pensar con ciertas lógicas y las personas que saben manejar redes sociales identifican, son muy hábiles para identificar qué hashtag o qué palabra hace que de repente esa página aparezca más, ¿no? Entonces sí puede ser que como tenía la palabra Bolivia en el momento de elecciones nacionales, la gente le dé más likes o más me enoja o más credibilidad a ciertas páginas versus otras. Rápidamente se dan cuenta de eso y empiezan a hackear, si vale el término, el algoritmo, ¿no? En TikTok, por ejemplo, el hashtag es clave, ¿no? Hay hashtags bien chistosos, ¿no? El For Your Page, pero con 25 Ps, ¿no ve? O de repente tiene vida propia a veces el algoritmo y Sí. las personas que son hábiles en redes sociales saben cómo hackearlo. Pero además, con lo que decías de Bolivia, dijo, no, habría que ver si es una cuenta antigua o nueva, porque también existe un poco el negocio de alquilar cuentas. Es decir, si yo, por ejemplo, 21F armé mi paginita en Facebook, Bolivia dijo, no, tengo un montón de seguidores, pero ya pasó esa coyuntura, ya no tiene mucho sentido. La puedo prestar, alquilar, vender mi cuenta. Oye, ya tengo 10,000 seguidores, podemos aprovechar aquí. Y te apuesto que hay negocios de prestar, alquilar y vender cuentas que ya han cosechado, digamos, algo de visibilidad, ¿no? Entonces, Claro. he visto en muchas investigaciones que esta cuenta al principio se llamaba Viva Evo, Sí. luego se llamaba, Bolivia dijo, no, como que les van cambiando el nombre simplemente porque ya han logrado tener una cantidad de seguidores que llaman la atención, digamos. ¿Qué es lo que te decían en este estudio? No tenemos cuentas que, por ejemplo, apoyaban fijamente a Evo Morales y que de pronto cambian, viran, algunas cambian con nombre, otras sin nombre, y hay un apoyo sostenido ahí que se mantiene vigente. Pero tú, por ejemplo, mencionabas algo que es importante. Antes, la presencia, por ejemplo, del logo de un medio de comunicación era suficiente. Hoy eso se ha dado la vuelta. Provox, por ejemplo, junto a Bolivia Verifica, ha sacado este estudio que hemos publicado y muestra, por ejemplo, que una de las narrativas importantes que está ahí como que transversalizada es decir que los medios mienten, que la prensa está vendida, que es una narrativa instalada desde el 2016 o 2019, desde que hubo el referéndum. Ajá. Evo Morales era muy, muy complicado en la relación que tenía con los periodistas y es una narrativa que en vez de, digamos, no sé si diluirse, se hace más fuerte, más allá de la falsificación, de la estructura de que, por ejemplo, cualquier contenido periodístico ya no es, pues, ya no es algo fiable, es más bien cuestionable. Sí. ¿Cuánto le está afectando, por ejemplo, a la sociedad en el tema de polarización que los medios de comunicación estén insertos en esto? Yo creo que es una de las grandes pérdidas de esta época porque los medios de comunicación tenían el rol de mediar, precisamente. Eran ese mediador entre el poder y la sociedad que al transmitir información creíble y verificable le daban calidad al debate político, ¿no? Digamos, en algún momento si hubiera una diferencia,
podías ir a la fuente periodística que terminaba siendo como la que desempataba, si quieres. Eso ha muerto. La credibilidad ya no es institucional, es personal. Es decir, tú crees en alguien porque crees en la persona y no tanto en el medio, ¿no? Y trayectorias profesionales nacen y mueren súper rápido, dependiendo que también saben navegar este tema. Esto es un fenómeno que, claro, lo hemos vivido en Bolivia, se ve en todo el mundo. No sé si habrá empezado, pero sí, quien más ha fomentado esta idea de los medios de comunicación de las fake news es Donald Trump, ¿no? El 2000, en su primera elección, cuando alguien le cuestionaba algo, le decía, ustedes no tienen que creer en las noticias falsas porque ellos están en contra mía. De nuevo, personalizar, yo soy la verdad y quien me sigue es porque me sigue a mí como persona. Lo que es igual a Evo Morales, pero ¿no? Que está un poquito Totalmente. Y también lo que hacía Putin. Exacto. Es exactamente, es la misma estrategia política de desvalidar a quien me cuestiona porque está en contra mío como persona y no puede, o sea, o le crees a ellos o me crees a mí y por ende es súper tribalista y por ende súper polarizante. Si estás con ellos, estás en mi contra, ¿no ve? Y me parece importante dar estos ejemplos porque se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con ideología. Tienes a Putin, a Donald Trump y a Evo Morales de espectros ideológicos completamente distintos que tienen la misma estrategia. Es la estrategia del bully, ¿no? El bully pero a nivel político. Es cuando alguien te hace bullying y, digamos, agarra tu mano y te golpea con tu mano. Y te dice, ¿por qué te estás golpeando? Claro. Es como, te quieres ridiculizar. Y tú estás en la obligación de decir, no me estoy golpeando yo, me estás golpeando tú. Claro. Eso de ridiculizar al otro que debería tener en algún momento un rol de autoridad, digamos en el caso de los medios de comunicación, de definir qué es lo creíble y lo verificable, y le han dado la vuelta con este estilo de hacer bullying, digamos, ¿no? Entonces es algo muy típico de nuestra época, lastimosamente. Ujú. Mira, sobre esto último que mencionabas, de las narrativas, te comento que igual a grandes rasgos, en el reportaje de Provo se ha indagado, pero también externamente hemos visto un poco de que hay injerencia extranjera en Bolivia, ¿no? Y una es la rusa. O sea, narrativas rusas sí llegan a replicarse en medios bolivianos, ¿no? Bueno, no todo eres en medios tal vez bolivianos, sino páginas, cuentas digitales, Que ¿no? no se pasamos también por medios. Exacto. Entonces, un tema que quería comentar, que creo que inevitablemente, si vamos a hablar de cuentas falsas, hay que hablar de los guerreros digitales, ¿no? Que ya lo habéis mencionado. Nosotros, como tal, y es una pregunta que algunas veces nos han dicho, si saben quiénes son, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no hacen algún trabajo más grande, ¿no? Nosotros podremos decir que es como secreto a voces, algunas cuentas que así desde tiempo los monitorean, sabemos, ¿no? Guerrero Samurai, el otro que es el Piojo, ¿no? Cabrón. Piojo Cabrón, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? O sea, sabemos que bueno, como digo, nosotros por qué, y ahí quería ir, nosotros por qué no sacamos una nota específica, una investigación más grande, algún momento hemos tratado de indagar, pero como nos pasamos en hechos concretos y verificables que no pueden ser refutados, no podemos denunciar si no estamos totalmente 100% confirmados, ¿no? Exacto. Que ya él es él, ¿no? Entonces sí hemos tenido algunos intentos con ellos, pero al final nunca hemos llegado al final a poder contrastar y decir, sí, él es el que está a cargo de esa cuenta, ¿no? Y precisamente es por lo de el anonimato de las redes. Exacto. Pero ellos no es como que ahí se han quedado. O sea, sí es como que, por ejemplo, estos guerreros samurái cada cierto tiempo salen con fuerza, bajan, pero siempre han sido una línea más enfocada a Evo Morales. Pero ¿qué hemos notado ahí? Que ya ha habido otras cuentas que han empezado a saltar, pero ya se han empezado a profesionalizar más. Por ejemplo, ha surgido una que se llama Atlas Electoral. Este ha sido bien curioso porque netamente se hace pasar por una empresa seria que genera encuestas. Ha hecho aproximadamente 7 encuestas en las elecciones. Bueno, Ha hecho 7 encuestas. sí, para ser precisos. No, ha hecho 7 publicaciones de resultados falsos de encuestas. Todos, voto nulo, gana el voto nulo, ¿no? O sea, su postura, claro, totalmente clara, ¿no? Nosotros, para contrastar este trabajo, evidentemente, como hemos visto que esto está subiendo, nosotros también hemos tratado y estamos tratando de innovar, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos ya inteligencia artificial para desmentir algunos contenidos, manejamos un protocolo porque no podemos hacer apología del delito, ¿no? No podemos usar la IA generativa y mostrar algunos detalles, ¿no? Pero sí utilizamos, ¿no?
para la investigación. Y también tratamos de irnos mucho por el lado de AMI, alfabetización mediática, ¿no? Como tú mencionabas, la verificación no va a lograr el mismo alcance que la desinformación. Entonces, ¿cuál es la solución? Que la gente sepa. La gente, si hay una persona, como decías, ¿no? Que sabe que esto es falso, entonces ella no lo va a compartir, nos va a ayudar a mediar, ¿no? Te quería consultar ahí, ¿tú conoces algunas cuentas o has escuchado algo sobre los guerreros digitales, alguna investigación tal vez más enfocada a los hechos y las publicaciones o las consecuencias que ha causado su trabajo que realizaba este tipo? Sí, sí, han habido varias investigaciones que han salido inclusive también de Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, que creo que han sido quienes han abanderado un poco, las instituciones que han abanderado estas investigaciones y que me gustó, como lo has dicho, es un secreto a voces. Yo creo que todo el mundo sabe de dónde vienen estas cuentas, qué buscan, qué quieren. Y el problema del secreto a voces es que hasta que alguien no lo dice abiertamente, se convierte en una especie de mito y leyenda que no termino de tener. Y creo que en ese momento estamos, ¿no? Hay este cuento infantil de El emperador no tiene ropa, ¿conocen? Que es como un emperador se hace como engañar con un... La ropa invisible. Exacto, exactamente. Y dice, te voy a poner un traje que es así genial, es el más hermoso, el más elegante, y en verdad no le da ningún traje, pero es invisible, ¿no? Solo los inteligentes lo ven. Solo los inteligentes lo ven y el emperador sale pelado a la calle y todo el mundo dice, ay, el emperador no tiene ropa, ¿no? Hasta que un niño es el que se anima y dice, ¿por qué el emperador está desnudo? El momento que alguien dice, ¿pero por qué está pasando eso? Ese secreto a voces cae, Exacto. ¿no? O sea, esa especie de pacto, silencio que tenemos entre la sociedad, de decir, ay, bueno, sí, pero sabemos, así son los políticos. Hay que decir las cosas, hay que ser ese niño que se anima a decir, el emperador no tiene ropa, ¿no? Esto, esto que lo hemos normalizado no es normal. Por eso creo que el trabajo que hacen es tan importante, porque si alguien no se anima a decir, vamos a estar años con estos secretos a voces, tolerando lo que no debe ser tolerable. La macana del trabajo que hacen ustedes, que les va a llegar la rabia de todos los lados, si justamente están rompiendo una estrategia que funciona, ¿no? Sí. Termina siendo el más odiado por todo el mundo precisamente porque les estás quitando el secreto a voces, ¿no? Ahí es donde creo que como ciudadanía nos tenemos que comprometer también con el trabajo de las verificadoras. Y yo siempre vuelvo a esto, lastimosamente, para hacer eso se necesita un trabajo de gestión emocional, porque este es un tema de manipulación emocional, ¿no? Entonces, mientras tú no tengas gestión de tus propias emociones, va a ser mucho mejor decir, malditos Bolivia Verifica, ustedes están del lado de tal, no están del lado de tal, porque me dejo ganar por mis emociones, ¿no? Y ya me voy a ir a algo súper estructural. En el colegio nos deberían enseñar eso desde chiquitos. Esa es la educación del siglo XXI, ¿no? Antes te tenían que enseñar ciertas habilidades para vivir en un mundo, ahora el mundo ha cambiado por completo, hay que enseñar estas habilidades, porque a trabajo puro de denunciar, yo creo que es injusto que les hagan a los medios de comunicación ser los jueces, ¿no? De decidir yo tengo que investigar y encontrar el nombre de esta cuenta y luego ir a denunciar, porque debería haber un sistema de justicia que se haga cargo de ese tipo de cosas. Pero conocen el sistema de justicia que tenemos, pero además muchos huecos en la misma legislación. Y las mismas redes sociales a nivel internacional no están normadas y legalizadas. O sea, su trabajo todavía no está normado a nivel internacional, ¿no? Entonces, es un panorama súper complejo de bastantes capas. A nivel ciudadano, ¿qué tenemos que hacer? A nivel de medios de comunicación, ¿cómo tienen que recuperar ese rol de mediación? Y a nivel de instituciones también, alguien tiene que ser el que dé castigos concretos a las personas que desinforman a propósito. Bueno, podemos seguir hablando de desinformación horas de horas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo y creo que hay algo con lo que yo me quiero quedar, es que hay que animarse a decir las cosas como son, eso es cierto. En Bolivia Verifica nosotros estamos en una lucha constante contra la desinformación y la polarización y los debates que se instalan en redes sociales todos los días no son debates reales. La gente tiene que aprender a gestionar sus emociones, sí, no solamente por el país, sino por cada persona que está invirtiendo su tiempo en el celular, respondiendo a toda esta marejada de contenidos falsos, engañosos, sacados de contexto, que lo único que están buscando es generar un escenario donde realmente el ruido sea tan intenso y la posibilidad de ejercer el voto informado, la posibilidad de tomar una decisión informada sea mucho más difícil. Empecemos a tomar un bando para continuar con esta pelea
y esa es una distracción general. Entonces, creo que es importante que la gente entienda, no solo en época electoral, sino también en época postelectoral, que la desinformación es como un cáncer que hace un daño muy profundo y que mientras más entremos en este circuito, más alejados vamos a estar de las posibilidades que tenemos de tomar decisiones correctas en base a información verificada, en base a hechos verificados. Así que quiero agradecerle a Ana Lucía Velasco por estar aquí, bueno, Marcelo por compartir esta conversación con nosotros y nosotros también queremos mostrarle ahora cuáles van a ser las tendencias de desinformación ya muy cerquita a lo que va a ser la votación de este domingo 22 de marzo. Vamos. Hola, esto es Observadores de Tendencias, un espacio en el que te contamos cuáles son los bulos que están circulando esta semana, quiénes son los protagonistas de la desinformación y cuáles son los candidatos o actores políticos más afectados. No solo son cuentas externas que actúan como agentes de la desinformación, los mismos candidatos caen en el engaño o la mentira cuando difunden datos inventados o sacados de contexto para persuadir a la población. Ante la proximidad de los comicios, el Observatorio de Desinformación de Bolivia Verifica identificó que el ecosistema digital boliviano se está convirtiendo en un terreno fértil para la manipulación, con una frecuencia cada vez más elevada de bulos en diferentes redes sociales y plataformas. De los 10 contenidos virales analizados esta primera semana de marzo, 6 resultaron falsos y 4 engañosos. En el monitoreo del observatorio se identificó que en febrero, cerca del 50% del contenido de desinformación difundido en redes sociales se basa en una narrativa de odio. También es usual que se difunda contenido engañoso con datos imprecisos para generar confusión. Fue el caso de un video de casi 5 minutos en TikTok en la cuenta Reflexiones Cronoplas, en la que se sugiere que existe una alianza entre Libre del expresidente Jorge Tuto Quiroga y el bloque político vinculado al vicepresidente Edman Lara en Cochabamba. Este contenido no fue preciso porque mezcló nombres de diferentes agrupaciones, omitió hechos claves sobre las organizaciones y proporcionó datos desactualizados. Por otro lado, en medio de los reclamos por la calidad del combustible, una cuenta atribuida a Ingrid Guzmán aprovechó la coyuntura para publicar una imagen del candidato Luis Revilla a la gobernación de La Paz por la Alianza Patria Sol, con el siguiente texto: de no tener nada de gasolina, ahora a tener, aunque esté mala, la cosa es tener. Veo que algunos dirigentes quieren sacar ventaja de estos casos aislados. Revilla nunca dijo esta frase, por lo tanto, el contenido fue calificado como falso, pero el hecho sí fue real, porque él dio una entrevista a Red 1 el 25 de febrero. En esta semana identificamos que Unitele fue el medio más utilizado para crear contenido falso. Y también es importante recalcar que los desinformantes usan con más frecuencia la inteligencia artificial para manipular contenidos. En tiempos electorales, tu mejor defensa es la duda. No te dejes engañar y sigue nuestros contenidos y análisis en las páginas de Bolivia Verifica Elecciones y aquí en Observadores de Tendencias.